en Hechos capítulo 2, versículo 43 hasta el versículo 42 hasta el versículo 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 hasta el final de esta porción. Entonces, Hechos 2, 42. Amén. Leamos esta porción de la palabra del Señor. Dice la Escritura: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Padre, gracias porque tú eres Rey y tú eres Señor. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos en esta noche afianzarnos en lo que tú tienes para que podamos vivir conforme lo establecido para bendición de nuestra vida, de nuestro hogar, de tu iglesia, del lugar, Señor, donde estamos laborando, trabajando, en fin, Señor, de cada aspecto en nuestra vida, de cada uno de los creyentes que aquí se reúnen, de cada hermano, en cada labor, Señor, donde se desarrolla sus actividades. Pedimos tu protección y tu provisión. La gloria tuya sea en cada corazón. Amén y amén. Qué bueno poder meditar en esto y avanzar. Hay referencias bíblicas de personas en la Biblia que eran muy disciplinadas, que mantenían una forma de vida correcta, equilibrada. El apóstol Pablo lo hacía. En el libro o en la palabra del Señor encontramos la tribu de Dan, que era una tribu que se caracterizaba por la disciplina, eran muy disciplinados. En el libro de Jeremías habla de los recabitas, que eran hombres que tenían ciertas formas de vida y desarrollaban esas formas de vida para bendición de cada uno de ellos, y de tal manera que honraban a Dios con mucho celo, con temor y temblor, pero muy sujetos a lo que los padres de los recabitas y sus generaciones habían establecido para ellos. De tal manera que qué bueno poder nosotros también como creyentes avanzar en el propósito de Dios y ser disciplinados. La iglesia primitiva se caracterizó en un crecimiento constante porque había disciplina. Todo lo que hacían lo hacían para bendición y entendían el llamado del Señor. Cada uno de nosotros debemos entender que somos llamados por el Señor. Y cuando somos llamados por el Señor, entonces además de que somos disciplinados, podemos entender algo en nuestra vida, y es que surge una pasión por hacer las cosas en el Señor, por desarrollar el Evangelio en nuestras vidas y vivir con pasión, con esa pasión hermosa para poder servir, ayudar, fortalecer al que está débil, a animar al que está desalentado. De esta manera poder avanzar de una forma disciplinada, dando un buen ejemplo. La palabra disciplina también tiene la misma raíz de la expresión discípulo. El discípulo es el que sabe honrar las enseñanzas de un maestro, de tal manera que qué bueno poder también ser buenos discípulos y discípulos disciplinados,
para que todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. Cuando tomamos esta porción de la palabra de Dios, esta expresión que notamos aquí de parte de la escritura, del escritor del libro de los Hechos, dice: y perseveraban en la doctrina. Esa expresión perseveraba quiere decir que avanzaban, que estaban dispuestos siempre en el propósito de Dios, y muestra una vida disciplinada. Perseverar es algo que necesitamos cada uno de nosotros desarrollar en nuestra vida, es decir, permanecer, avanzar. No seamos oscilantes. Hay personas que comienzan algo y ni siquiera alcanzan a disfrutarlo cuando ya lo están haciendo a un lado. No perseveran. En el momento en que encuentran obstáculos y dificultades, dicen: esto no es para mí, esto no va conmigo, y lo hacen a un lado. Pero qué bueno, además de perseverar, entender que somos llamados para hacer bendición. Dios te ha llamado a ti, mi hermano, para hacer bendición. Dios nos ha llamado para bendecir a otros, y esa bendición que Dios nos da quiere que la compartamos a otros. Entonces, qué bueno saber que podemos perseverar. Diga conmigo: perseverar. Aleluya. El que perseverare hasta el fin, dice la escritura, ese o este será salvo. Y qué bueno saber que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. La iglesia primitiva entonces entendió la importancia de perseverar, de permanecer. Los primeros cristianos entendieron que lo que estaba ocurriendo en sus vidas era un cambio de parte del Señor por medio de la palabra. El apóstol Pedro, había predicado un mensaje muy hermoso basado en las escrituras del profeta Joel, de tal manera que él daba a conocer esta porción que decía que en los postreros tiempos el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne, y expresaba: de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizará, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Y predicaba basado en esta porción bíblica. Me doy cuenta que el apóstol Pedro era estudioso de la palabra del Señor para poder hacer una buena exposición. Él, además de que mantenía un contacto genuino con el Señor en este tiempo apostólico, en el tiempo en el cual comenzaba la iglesia, también era muy disciplinado en meditar en la palabra del Señor para poderla compartir. Por eso nos damos cuenta que el resultado de esta predicación del apóstol Pedro ante muchas personas el resultado fue que 3,000 personas recibieron a Cristo en su corazón. Y estas 3,000 personas comenzaron a ser consolidadas por los apóstoles, y entonces había algo que era muy importante: el instruir en la palabra, y perseveraban. Y entonces avanzaban de una forma hermosa, estaban pendientes de la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Había efectividad, perseveraban. Y qué bueno poder entender que la disciplina del cristiano en este tiempo debe ser igual, o cada uno de nosotros debemos entender que la vida en Cristo, para poder avanzar, necesitamos perseverar. ¿Por qué? Porque el mundo siempre está queriendo jalonarnos, el mundo siempre está queriendo atraernos, el mundo siempre quiere cautivarnos. Y entonces, si nosotros no permanecemos en la palabra, fácilmente podemos ser presa del enemigo. Por eso necesitamos ser disciplinados.
Y entonces podíamos pensar algo más fuerte: creyentes disciplinados, discípulos disciplinados para la gloria del Señor. Y en esta forma la iglesia comenzó a avanzar. La iglesia comenzó a ser milagrosamente, digamos, respaldada, o de una forma preciosa, respaldada por el Señor, de tal manera que Él premiaba con maravillas, prodigios, señales, sanidades, y la iglesia avanzaba, pero algo que les caracterizaba era la comunión. Entonces veamos algunos aspectos en la iglesia primitiva. Además de que ya habían conocido al Señor como su único y suficiente Salvador, ya entendieron la palabra del apóstol Pablo cuando ellos le preguntaron a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. Y de esta manera podrían avanzar. Todos aquellos 3,000 que avanzaron en la vida cristiana, entonces empezaron a ser disciplinados en primer lugar en la lectura, en la palabra del Señor. La palabra del Señor se constituía para ellos la mejor orientación. Además de que además los discípulos les enseñaban acerca de Jesucristo, les hablaban acerca de Jesucristo, les expresaban la vida que Cristo había desarrollado y cómo hacía milagros, prodigios, señales y maravillas, y se identificaban con su maestro, de tal manera que ellos, además de que veían en las profecías bíblicas que se estaban cumpliendo muchas cosas hermosas en cuanto a lo que el Señor había dicho y en cuanto a los profetas, en cuanto a la vida del Espíritu, empezaron a meditar en la palabra, y en torno a la palabra permanecían en esa relación hermosa. Hoy nosotros tenemos la palabra de Dios físicamente, la tenemos. Muy hermoso saber que la palabra de Dios la podemos tener de muchas maneras. Así físicamente la podemos tener en el computador, algunos ya la tienen en su iPad o en su teléfono, en su celular, y la pueden leer la palabra de Dios. Pero independientemente de cuál sea la forma como usted acuda a la palabra, qué bueno entender que la iglesia primitiva, aunque posiblemente tenía otra forma de la palabra, leían y meditaban en los escritos. Posiblemente eran pergaminos que estaban dispuestos en el templo y estaban dispuestos en ciertos hogares, pero ellos permanecían y prevalecían tanto en la palabra, lo hacían en el templo y por las casas. Algo muy maravilloso. La palabra es algo hermoso en este tiempo. Y podemos pensar por un momentico: ¿qué tanta intimidad yo tengo con la palabra? ¿Realmente para mí la palabra es un deleite o simplemente es un libro que puedo tener a mi alcance y en algunas oportunidades poder leer ciertas historias bíblicas y comentar y algunos hechos muy hermosos y posiblemente hacer comentarios sobre ella? Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios es poder, y esa palabra, cuando toma fuerza en nuestra vida, trae bendición. Por eso dice la Escritura: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una de las hermosas características de la palabra de Dios es que es la verdad. Es la verdad, y no hay discusión en eso. Es la verdad, y la palabra de Dios se está cumpliendo. Entonces, hoy, para que podamos avanzar, necesitamos perseverar en la palabra de Dios, diariamente meditar en ella, diariamente avanzar en el estudio serio de la palabra del Señor, y además de esto nutrir nuestra vida para enfrentar tantas cosas que a diario se presentan, en las cuales algunas veces por ausencia de la palabra no podemos soportar y se hacen más fuertes, que nuestras propias capacidades nos dominan
y nos llevan a la iniquidad y al conflicto y al pecado. Pero cuando meditamos en la palabra, vamos a obtener libertad, vamos a obtener vida, vamos a recibir la paz, el gozo y la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo para avanzar. Cuando leemos la palabra del Señor, la palabra de Dios ministra a nuestras vidas. Es decir, trae lo que nosotros necesitamos, llena el vacío que necesitamos llenar. La palabra de Dios hace que podamos animar a otros, hace que podamos motivar a otros, hace que ese amor, ese rema que surge cuando la leemos, es decir, la vida del Espíritu, que no queda solamente en el logos, en lo escrito, sino que trae a nuestra vida vitalidad, hace que podamos nosotros también compartirla a otras personas para bendición. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Amén. Amemos la palabra de Dios, deleitémonos en ella y entonces podemos avanzar. Dice la Escritura que el pueblo, la iglesia primitiva, perseveraban en la palabra. Algo que caracterizaba también la iglesia primitiva es que había comunión. Había comunión. Y eso es muy importante también en este tiempo. No seamos creyentes sabiendo que somos discípulos del Señor y que podemos ser disciplinados también en tener buena comunión los unos con los otros. La comunión enriquece nuestra vida, trae alegría a nuestro corazón. El hecho de poder compartir trae bendición. Aquí hay una expresión muy hermosa. Dice la Escritura que ellos perseveraban en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Podían tener esa fraternidad. Qué bueno cuando podemos estar en comunión unos con otros, avanzar en ese propósito, vivir agradando a Dios y poder compartir. Hoy tenemos muchas formas de compartir, ya sea en casa o una invitación a la cafetería o a un almuerzo. Podemos compartir las bendiciones del Señor. Podemos estar juntos para deleitar una tarde o deleitarnos en algo afín que nos anime a fraternizar, a entender, a conocer un poquito más. La iglesia primitiva fraternizaba y es muy importante desarrollar el amor fraternal. El amor fraternal está dentro de uno de los aspectos que afianzan la naturaleza divina. Dice la Escritura que nosotros podemos añadir a nuestra fe virtud, y en ese enlace de muchos aspectos hermosos de piedad, de afecto fraternal, habla de templanza, habla del afecto fraternal también. Y el afecto fraternal hace que podamos comunicarnos, establece una buena comunicación, establece una buena comunión. Podemos amarnos fraternalmente, podemos igualmente expresar ese amor fraternal para la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Así, mi hermano, que busquemos la manera de estar en comunión para bendición. Y esto lo experimentaba la iglesia primitiva. Partían el pan, comían juntos para bendición. Era algo que traía fuerza al desarrollo de la iglesia, al crecimiento de la iglesia. Un mandamiento dejó el Señor para bendición del pueblo de Dios. Dijo antes de ir a la cruz: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos. Entonces la fraternidad es algo que debemos desarrollar como testimonio, porque dice la Escritura: en esto conocerán. ¿Quiénes? Los que están afuera, los que no están en Cristo, los que no han conocido al Señor. En esto conocerán que sois mis discípulos. Esto quiere decir que la comunión debe ser una identidad del cristiano. Qué bueno que puedan decir: los cristianos, ¿cómo andan en unidad?
Qué buena la forma de vida de los cristianos. Siempre están pendientes, siempre están orando, intercediendo, ayudándose unos a otros para bendición. Era algo que estaba trayendo mucho realce a la vida cristiana, a los discípulos del Señor. Cuando me refiero a los discípulos del Señor, no solamente me refiero a los 70, a los 12 o a los 70 o a los 120 que esperaron la promesa del Espíritu Santo, sino ya a 3,000 que habían sido llamados, y posteriormente fueron 5,000 que se unieron, y luego fueron por todas las iglesias, por todos los lugares predicando el evangelio, y se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos, porque el Señor tomó el control de todo para bendición. Y se caracterizaba la iglesia que, aunque era dispersa, aunque la dispersaban, ahí la iglesia surgía de una manera preciosa. Es hermoso avanzar en la comunión. Qué bueno tener comunión los miembros de la iglesia unos con otros para la gloria del Señor. Algunos dicen: yo prefiero tener mis amigos por fuera porque es que para evitar tanto comentario y tantas cosas. No, mi hermano, cuando hay una verdadera vida cristiana, podemos ser también verdaderos discípulos, disciplinados, siendo también leales en una buena amistad. Amén. Amén, hermanos. Algo más que dice la Escritura es que estaban en la oración, en las oraciones. Había un tiempo de oración y adoración. Ellos entendían lo que era la adoración y la oración, porque se reunían no solamente en las casas, sino en el templo, con alegría de corazón, avanzaban, alababan al Señor. Y dice la Escritura que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Vea cómo el Señor enriquece la vida de los creyentes que son disciplinados. Viene el enriquecimiento de parte del Señor, viene la gracia del Señor a nuestra vida. El Señor trae a nuestro corazón bendición. Ya no hay un rostro sombrío, ahora hay un rostro de gozo y de alegría, y tantas maravillas empieza el Señor a depositar en aquellos que aman su palabra, que entienden la importancia de la comunión, que entienden la importancia de la oración y de la adoración, de tal manera que muchas maravillas el Señor empieza a enviar. Por eso dice el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos y en armonía. Comunión, con un mismo sentir. Y es como el óleo que baja sobre la cabeza de Aarón y baja por su barba hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que cae sobre los montes de Sión. Sión significa el lugar de gozo, el lugar de adoración, el lugar donde está la presencia del Señor. Allí envía el Señor el rocío para bendición. Así se compara cuando hay comunión, en la oración, en el partimiento del pan, en la comunión, en la palabra. El Señor envía, dice la Escritura, bendición y vida eterna. Entonces son dos ingredientes hermosos que hace que cuando la iglesia desarrolla un buen tiempo de comunión con Dios, con la palabra, comunión con Dios, comunión de Dios unos a otros, en la oración, en la adoración, también entonces el Señor envía, además de bendición, envía vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna? Ya tenemos la vida eterna. Dígale a su hermano: yo ya tengo la vida eterna. Aleluya. Mientras pasamos por la tierra, estamos en un peregrinar, y qué bueno que ese peregrinar sea alimentado para bendición. Hoy estábamos en una casa y leíamos un comentario de una persona, el libro de un devocional hermoso también, y hablaba que qué bueno que cada peregrino, no estoy hablando del hermano peregrino, cada hombre que está avanzando en la vida
pueda entender que en la medida en que adore a Dios, la vida eterna va a ser una realidad para su vida. Así que podemos decir: yo vivo en la vida eterna, estoy disfrutando la vida eterna. Y si morimos, para Él morimos, y si vivimos y viene el Señor y nos lleva, para Él vivimos, y sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces, mis hermanos, en ese andar en el cual estamos desarrollando tantas cosas hermosas, poder ser participantes de la vida eterna. Y de hecho el Señor lo establece. Él quiere cada día bendecirnos más, y cada día quiere que disfrutemos la vida eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Gloria sea al Señor. Algo que hizo este pueblo hermoso de la iglesia primitiva, comenzando por los 3000, y usted puede luego leer el libro de los Hechos, cómo los hogares comenzaron a abrirse, tantas cosas, experiencias de un discípulo de Pablo, del evangelista Felipe, de cada uno tenían algunas experiencias muy hermosas, de Saulo, de Pablo, de Bernabé, de Pedro, de Juan, expresando tantas cosas preciosas que ellos experimentaban, aunque había dificultades, pero estaban en unidad y sabían que ya eran poseedores de la vida eterna. Y algo más era el testimonio. Eran hombres y mujeres con testimonio. Todos, dice la Escritura, los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Un buen testimonio. Podían ayudarse, podían disponer de algunos de sus propiedades, ayudar los unos a los otros en los momentos de dificultad, y estaban en esa comunión siendo testimonio, no solamente en las casas, sino también cuando se reunían en el templo. Y debemos, hermanos, ser fieles a congregarnos en la casa del Señor, a juntos estar para la gloria del Señor. Pero algo hermoso es que lo hacían con, dice la palabra del Señor, con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Una vida sencilla, una vida con un corazón agradecido. Y esa expresión sencilla es una vida que es de mucha responsabilidad, pero que no está desarrollando un activismo desmedido, que dice: no, yo estoy fatigado, yo comienzo el día con fuerzas, pero por la noche ya estoy que no doy nada. Mejor dicho, estoy para ser recogido. Algunos usan este término, para ser recogido en cucharitas. O sea, imagínense, cuando yo digo, escucho ese término, ser recogido con cucharita, mejor dicho, fue que quedó desmenuzado. Yo no sé cómo sería eso, pero hermano, en el Señor la vida es tan hermosa que así podamos tener de pronto por la labor del día cierta fatiga, pero la pasión que el Señor coloca por medio de su palabra y por el medio del desarrollar una actividad como la iglesia primitiva lo hacía, hace que las fuerzas en el Señor sean cada día renovadas, porque los que esperan en el Señor siempre van a tener nuevas fuerzas, levantarán sus alas sus manos como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Claro que muchas veces las actividades nos tienen de pronto prisioneros de tantas cosas, pero qué bueno es saber que a pesar de todo el Señor siempre está para ayudarnos y poder desarrollar una vida sencilla para la gloria del Señor, de tal manera que no estemos tan pendientes de cuánta pompa y cuánta lujo y cuántas cosas podemos adquirir, cuando sabemos que el Señor siempre está con nosotros y nos da todo lo que necesitamos. Y la Escritura dice que Él siempre estará con nosotros, no nos dejará ni nunca nos desamparará. Siempre va a haber provisión. ¿Cuántos han leído la Escritura en San Mateo capítulo 6 versículo 19 al 33, cuando termina con tanta bendición diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas
vendrán por añadidura. Esta palabra no está ahí en la Biblia porque sí, está porque quiere bendecirte el Señor y porque quiere bendecirnos, porque quiere que cada uno de nosotros podamos entender el estilo de vida de bendición, un estilo de vida de gracia, de gloria, de provisión, un estilo de vida disciplinado, es decir, que requiere el esfuerzo, pero que requiere también una vida espiritual estable para que podamos comprender todas las cosas que el Señor quiere que disfrutemos. Él quiere que disfrutemos todas las cosas. Amén. Así que avancemos en el Señor. Dejemos que el Señor sea el centro de nuestra vida. Permitámosle que llegue a nuestro corazón y poder decir: Señor, aquí estoy, ayúdame a hacer bendición. ¿Sabe cuál era el resultado de esa vida tan hermosa? Cada día se añadían a la iglesia, o el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser salvos. Pero el testimonio, esa vida de bendición, la oración, la comunión y la palabra hacía que muchos creyesen en el Señor, avanzaran, se desarrollara su vida conforme la palabra, y también de esta manera avanzaban en buena comunión para la gloria del Señor. Algo que ha perdido hoy la iglesia son estos hermosos ingredientes que deben estar en nuestra vida de disciplina, y son fases o aspectos que debemos tener muy en cuenta para que vivamos conforme el propósito de Dios. Vamos a ponernos en pie y dígale al Señor: aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí está mi ser, aquí estoy, Señor, dispuesto a hacer que tú cada día me ayudes. Pero, Señor, te pido que me ayudes, o que produzcas en mí el querer como el hacer, para poder tener intimidad contigo. La intimidad con el Señor hace que podamos tener nuevas fuerzas. Elías estuvo en intimidad con el Señor. El Señor le dice: sal de tu cueva. Elías pudo percibir la presencia del Señor en un silbido apacible, un viento suave. Y dice la Escritura que después de que el Señor le alimentó, también corrió, avanzó por mucho tiempo, muchos días pasaron, él avanzando y avanzando. ¿Sabe por qué? Porque había tomado el alimento perfecto, ese alimento que el Señor da para que podamos tener la vitalidad que necesitamos. Aleluya. Padre, te damos gracias. Espíritu de Dios, llena nuestra vida y ayúdanos a entender tantos principios hermosos que la iglesia primitiva desarrolló para un buen crecimiento personal, y, Señor, para que como iglesia cada día podamos avanzar. Gracias, Señor, por tu palabra, por mis hermanos que están aquí presentes y por los que la han escuchado y han visto a través del internet. Te pido, Señor, que cada día seamos esos discípulos, esos creyentes disciplinados para avanzar conforme tu propósito, Señor. Oh Jehová de los ejércitos, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la hermosura de tu palabra, por la fuerza que da tu palabra, por la armonía que da tu palabra, por la templanza que da tu palabra. Pero ante todo, Señor, gracias por la salvación que trae, Señor, tu palabra, para que podamos deleitarnos en la vida eterna. Gracias, Jesús. Bendigo, Señor, esta palabra, y pido, Señor, que tú cada día seas llevándonos, Señor, de gloria en gloria a un nuevo nivel de crecimiento, que cada día podamos avanzar, Señor, sabiendo que contigo somos más que vencedores y que ninguna arma forjada contra nosotros prevalecerá, sino que avanzaremos en victoria. Gracias, Espíritu Santo. Recibe toda la honra,
toda la gloria y toda la alabanza. Y permite, Señor, que nosotros podamos llevar a muchas personas la vida, la vitalidad, la fuerza, el amor que proviene de ti, Señor. El amor, Señor, que proviene de cada persona al estar en ti. De la fuerza y la bendición y el amor que proviene de cada momento de comunión con nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Te adoramos, Señor. A ti damos honra y gloria. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te agradecemos, Señor. Tantas cosas que tú has hecho para cada uno de nosotros. Cada día, Señor, nos sorprende con nuevas fuerzas. Nos das vitalidad. Nos das la visión más clara para que podamos discernir, Señor, y tomar lo que es bueno para la necesaria o para la edificación de nuestra vida. Gracias, Espíritu Santo. Bendigo cada una de mis hermanas aquí presentes. Cada hermano lo bendigo, Señor. Gracias, Jesús. Cada hogar aquí presente lo bendigo en el nombre tuyo. Y declaro, Señor, tiempos de gloria y de refrigerio que han de venir sobre cada corazón. Gracias, Señor, por el equipo de personas que están en esta noche. Hermanos preciosos, les bendecimos. La bendición tuya sea sobre sus corazones. Gracias, Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a nuestro Rey. Demos a Él